Buenas noches, este es el primer video que grabamos de este tipo. Nos llegó al taller un motor de un condensador de aire acondicionado inverter de la marca GRI. Es un motor del modelo ZBR 150A. Ahí tienen las características para que le puedan hacer el zoom y corroborar la información que vamos a mostrar ahora. Este motor dio un error, el H6, que indicaba el motor DC del fan de la unidad exterior. El técnico lo retiró y lo que pudo comprobar era que no giraba, estaba trabado. Al desarmarlo, lo que hizo fue quitar las pestañas. Tiene un par de pestañas en cada extremo, en la tapa inferior. Y pensando que era como cualquier otro motor convencional, le dio un golpe en esta parte del eje donde va la ventiladora. Con el golpe lo que sucedió fue que la tapa, si bien aflojó, el rotor, como estaba trabado, del golpe también se movió, y en esta parte lleva la placa electrónica. Y dentro de todo el daño, afortunadamente solo llegó a arrancar el IPM, lo arrancó de raíz. Quedó también inutilizada la placa. Entonces decidimos intentar recuperarlo. Se desarmó el motor. El tipo de motores tiene un rotor que tiene un diseño que se conoce como rotor dividido. Es decir, está compuesto por dos partes con una inyección de polímero, una especie de goma que une estas dos partes del rotor. Es decir, todo el motor tiene tres partes principales, aparte de la placa electrónica que va en la parte inferior. Tienen el estator, que es donde están las láminas donde se genera el campo magnético, y tiene el rotor, que está compuesto por los imanes, y recién dentro de los imanes va el eje con una especie de núcleo, y está unido con los imanes con esa inyección de polímero. Entonces el daño en realidad fue porque ese compuesto de polímero aparentemente sufrió alguna degradación por la temperatura, o no sé si es un defecto de fabricación, pero terminó saliéndose, y el eje terminó trabándose con la otra parte del rotor. Y por eso quedó trabado. El motor ya está reparado. Aquí tenemos el esquema de cómo está conformado este rotor. Ya decíamos que está en lo que son los imanes, y por el centro viene el eje donde van los rodamientos en cada extremo, y al medio tiene esta especie de núcleo donde hay este tipo de engranajes que tienen que calzar. Si esta pieza entra más o menos en ese sentido, baja, y tiene que coincidir la dirección de cada uno de estos engranajes con la parte externa donde están los imanes. Esta parte externa, si se dan cuenta, solamente tiene los engranajes en el extremo superior y también en el inferior, para que calce exactamente con el extremo inferior y superior de la pieza interna, ¿sí? Es decir, tienen que entrar y tienen que quedar alineados, quedando un espacio en el centro, aquí marcado en rojo,
que atraviesa ambas piezas, donde venía originalmente inyectado con el polímero que terminó degradándose. Entonces la solución para este problema fue fabricar, son 6 piecitas de teflón tipo guía que deberían atravesar ambas partes del rotor. Estas piezas tienen que ingresar a presión. Aquí tenemos las muestras. Hicimos fabricar 2 juegos, de manera que cada una de estas piezas debería encajar justamente en esta ranura una vez quedan alineados ambas partes del rotor, ¿sí? Entonces son 6 piezas que se colocaron de manera simultánea a presión, y para reforzar la fijación se le colocó un pegamento para que rellene cualquier espacio que haya quedado sin sellar. Este teflón se consigue en el comercio, tiene que ser un teflón que soporte alta temperatura, y en este caso era un tubo que fue dividido en 6 partes de acuerdo a las medidas que se necesitaban, quedando de la manera como se ve en la fotografía. Y luego lo que se hizo fue volver a armar el motor. Se cambiaron los rodamientos, superior e inferior. Se montaron las piezas, se cambiaron empaquetaduras, se colocó el IPM a la tarjeta, se volvió a soldar, se armó y se hizo las pruebas que se muestran en el video. El motor es DCZBR 150A. Tiene una alimentación de 310 voltios, es de 150 watts y 900 revoluciones por minuto. Es motor de 5 cables, ¿sí? Tiene un cable rojo, un cable negro, blanco, amarillo y azul. El cable rojo es la alimentación de 310 voltios que viene de la tarjeta electrónica de la unidad condensadora. El cable negro, que viene a ser la tierra o el negativo. El cable blanco tiene la nomenclatura BCC, que es la alimentación para el IPM. El cable amarillo, que es el BSP, es el voltaje que va de 0 a 5 o de 0 a 6,5. Habrá que ver dónde llega a su máximo de velocidad. El motor es una velocidad, es un voltaje variable que alimenta la tarjeta para llegar a la frecuencia de trabajo de este motor. Y el cable azul, que es el PG, es el feedback o el retorno de la placa que va hacia la tarjeta, indicando la frecuencia a la que está girando el motor. Una vez tenemos identificado esos cables, el tema es cómo probarlo en base a mucha información que hay disponible en internet. Yo he armado un probador recuperando unas tarjetas de distintas fuentes para conseguir estos 3 voltajes más el neutro o el negativo, perdón, y la línea de retorno. He recuperado una placa, me parece que era de un DVD, de la cual en la parte primaria de la placa, luego del puente de rectificación, estoy obteniendo los 310 voltios, que es la corriente rectificada
proveniente de los diodos luego del paso de la corriente alterna. Con otra fuente obtenemos los 15 voltios, se ha hecho una modificación, era de 12 voltios, se ha hecho una modificación en el circuito de control con el TL431 para obtener por un lado los 15 voltios y por otro lado, por medio de un potenciómetro, variar el voltaje de 0 a 5 o a 6 voltios. Para eso se ha utilizado un regulador, un 7809, y de esta manera con un potenciómetro de 20K estamos variando la velocidad para el giro del motor. Y la línea de retorno, como se trata de un voltaje que va a representar si hay o no giro del motor, estamos poniendo una resistencia de 1K con un LED que también va a darnos el retorno entre la línea azul, entre el cable azul y la línea amarilla, que viene a ser la alimentación para el giro del motor. También se le ha adaptado un voltímetro para que sepamos con certeza cuál es el voltaje que le estamos inyectando a la tarjeta para que el motor comience a girar.